Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pelu. Bienvenidos, esto es Querétaro Teatro. En estas entrevistas conoceremos a los protagonistas del teatro en Querétaro. Y el día de hoy es para mí un gusto presentarles al maestro Gustavo Silva. Recibámoslo con un fuerte aplauso, comerciantes. Gracias, gracias. Listo. Un saludo a toda la audiencia. Es un placer estar aquí. Te agradezco que me hayas invitado. Pues aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, profe. Bien, pues si te parece vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Platícanos, Gustavo, ¿cómo fue tu primer acercamiento al teatro? ¿Te acuerdas? Sí, claro que sí, fíjate. Yo tenía 16 años, estaba yo en el Colegio de Ciencias Humanidades, allá en Vallejo, allá en México, y teníamos un maestro, Cuauhtémoc, me acuerdo que se llamaba Cuauhtémoc, no me acuerdo ahorita el apellido, que era el que nos daba una materia que se llamaba lectura de clásicos. En esa materia leíamos muchas cosas, tanto de poesía como de novela y de teatro incluso, porque a él le gustaba mucho el teatro. Entonces de repente nos dice un día, el periodo final lo voy a evaluar con un pequeñito montaje que quiero que hagan ustedes así en equipos, hagan una pequeña escena de una obra de las que hayamos leído que a ustedes les haya gustado y que hagan su propuesta así en el salón, ¿no? Vamos a escoger de los 3 mejores que salgan, como él tenía varios salones dentro del edificio, daba clases varias, dijo, y vamos a hacer una pequeña muestra en el auditorio del Colegio de Ciencias Humanidades, del turno que yo estaba, ¿no? Pues ahora empezamos a trabajar y uno de mis compañeros, que por cierto es músico, Rafael Catana, de los rupestres, me dice, oye, tengo un amigo que está estudiando teatro en el INJUVE y dice que él nos puede echar una mano para más o menos darnos ideas de cómo montar, pues ninguno de nosotros había hecho teatro, ¿no? Entonces ya lo montamos, Así hablaba Zaratustra, era un fragmento de Así hablaba Zaratustra, ¿no? Y de repente, faltando como 2 semanas para la presentación ahí con el maestro, nos dice Cuauhtémoc, oigan chicos, ¿qué creen? Que resulta que me gané la beca Francia, sí, ir a una beca Francia, voy a tener que adelantar, entonces yo los quiero ver la semana próxima, con lo que tengan montado yo los evalúo, y ya si ustedes quieren, por su cuenta, hacer ese festivalito, se presentan, pero eso ya se los dejo a ustedes y a los demás chavos, ¿no? Entonces nos presentamos con él, nos fue muy bien, y dijo, pues ya ahora sí que ustedes deciden, ¿no? Entonces éramos 5 y de los 5 nada más Catán y yo decíamos que sí queríamos presentarnos y los otros 3 chavos dijeron, no, ya tenemos calificación, ahí nos vemos, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedé con ese gusano así como, híjole, qué mala onda, yo tenía como ganas de ver cuál era esa experiencia, no pasó nada, ¿no? Como a los 3 meses de eso, me llega este chico Catán y me dice, oye, ¿qué crees? Que va a haber un concurso de teatro de los colegios de ciencias humanidades, estamos hablando de 1974, okay. y va a venir una persona que nos va a apoyar también para meternos en la categoría de creación colectiva, bueno, sí, como de creación colectiva, con la obra de Isidoro Aguirre, una chilena que se llamaba Los Papeleros. Y digo, bueno. Entonces, hoy hay audiciones a las 6 en el auditorio si quieres llegar. Entonces ya, tomé clases y todo, y como a las 6 dije, pues voy a dar una vuelta a ver cómo. Entonces llego y estaban las audiciones, y me presenta este cuate Catana al director, a Luis, y me dice él, ¿has actuado antes? No, bueno, ya le conté, dije, bueno, pues mira, se trata de que hagas un cuate que está borracho y que se mete con una sirvienta que está barriendo la calle. Pues total que lo hago y terminando me dice, ¿de veras nunca has actuado? Digo, no, pues es que lo haces muy bien. Bueno, ahí me quedé, ¿no? Ganamos el concurso ese de los SHs y de allí para el Real. Me quedé, pues voy a cumplir 50 años este año, precisamente en octubre. Aquí lo interesante es que yo un día, hace como 12 años, mi mamá murió ya a los 91 años, que en paz descanse, mi papá también,
les pregunto, oigan, ¿y a mí de dónde me habrá salido eso del teatro? Y se quedan viendo, ¿no? Y me dicen, es que no te hemos dicho nunca, pero tus bisabuelos, o sea, los abuelos de mi papá, los dos fueron actores de la compañía de Virginia Fabregas. ¿Qué tal? ¡Pum! Casi me voy de espaldas. Dije, pues con razón. Qué buena sorpresa. Fíjate qué sorpresa. Pero, ¿por qué nunca me lo dijeron? Bueno, quizá porque antes, yo me imagino esto, estamos hablando de principios del siglo XX, mis papás nos tuvieron a mi hermano y a mí muy grandes, digamos, ellos nacieron en 1919, 1920, quiere decir que esto fue a finales del siglo XIX, principios del XX, pues todavía la profesión del actor era vista así como proscrita, ¿no? Sí. Yo me imagino que eso. Ok, pues muchas gracias por compartir. No, pues aquí está. Y ya que estás platicándome esto, me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que te enamoró del teatro? ¿Qué fue lo que te hizo decidirte, ok, me gustó, resultó que soy bueno en esto, lo tengo nato, me viene de familia, pero ¿qué fue lo que te hizo decidirte a dedicarte al teatro? Pues fíjate que yo creo que hay dos cosas, ¿no? Dos cosas que me hicieron decir. En cuanto a abajo del escenario, los ejercicios teatrales. Yo tuve la suerte de, al estar con esta persona, Luis Cisneros y Andrés Segura, que paz descanse, otro maestro, de tener un entrenamiento muy fuerte, muy energético, porque este señor Segura, que era bailarín, manejaba ejercicios de la bioenergética, Ujú. etcétera. Entonces yo tuve, para mí fue muy liberador, ¿no? Para mí el juego teatral fue liberador, a mí me transformó completamente el juego teatral. Sí. Entonces yo cuando vi esto yo dije, el teatro es un camino de autoconocimiento, de sanación. Entonces Ujú. eso como que por un lado me enamoró, eso abajo del escenario, ¿no? La, la segunda fue que cuando yo estuve por primera vez en el escenario, en el Teatro de Arquitectura Carlos Lazo, o sea, yo me acuerdo que salía a escena, y de repente sentía así al monstruo de los mil ojos, yo así le llamo al público, ¿no? Yo sentía al monstruo de los mil ojos y de repente hubo una especie como de parálisis momentánea y después como que algo se liberó y ¡bum! ¿No? Yo dije, de aquí soy. O sea, sentí al público, sentí su energía, me sentí lleno, ¿no? Ujú. Sentí que hubo una especie como de intercambio energético, yo lo manejo así. Yo dije, de aquí soy. Y ahí me quedé, man. ¿Has recibido formación específica en el teatro? ¿Dónde y cuándo? ¿Cómo fue que te formaste? Sí, mira, bueno, primero yo estudié la carrera de literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras, digamos que esa es donde yo me formé académicamente, pero ya desde antes, o sea, yo entro a la carrera en el 77. Entonces, del 73 al 77, yo tuve la fortuna que al estar dentro de este movimiento que se llamaba CLETA, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, que fue un movimiento que hicieron estudiantes de Bellas Artes y de Filosofía y Letras, que tomaron el Foro Isabelino ahí frente al Jardín del Arte. Y entonces, bueno, pues ahí tuve oportunidad aparte de tomar formación con compañeros que habían estudiado tanto en Bellas Artes como en la Facultad de Filosofía, de tomar cursos con gente del teatro latinoamericano, ¿no? A mí me tocó tomar cursos con Wilson Pico del Ballet Nacional de Ecuador, con Santiago García de Colombia, con Mary Bruno de La Chispa. Más adelante tomaría también con Blas Braidot, con toda la gente del Galpón, o sea, mucha gente del teatro latinoamericano que traían un nivelazo bárbaro, ¿no? Entonces yo cuando ya entro a la facultad, yo incluso recuerdo que muchos maestros me decían, oye, pues a ti quién te dio clase, ¿no? Y ya les decía yo quién, pero además yo había dado ya muchas funciones en la calle, en Ujú. muchos foros, entonces yo traía una experiencia, una tabla, ¿no? Entonces ya la universidad, pues para mí fue como darle cuerpo a esto que ya era mi experiencia, ¿no? Y bueno, y en la universidad pues tuve la maravilla de estar con Julio Castillo, con la maestra Soledad Ruiz, con Juan Felipe Preciado, con el maestro Margules alguna vez, con Héctor Mendoza, pues, con un montonal de gente, ¿no? Que realmente pues me formaron, me enseñaron mucho, ¿no? Ok.
Justo el siguiente tema es, de todos los maestros que has tenido, ¿tienes alguno que en particular te haya dejado una enseñanza que te marcó para la vida? Mira, sí, yo respeto y yo diría que si alguien me ayudó muchísimo fue la maestra Soledad Ruiz, ¿no? La maestra Soledad Ruiz, que fue mi maestra tanto en actuación como en dirección. ¿Por qué la recuerdo tanto a ella? Porque yo recuerdo que cuando me dio la primera clase de actuación, ella nos dijo, a ver, chicos, yo ahorita no me voy a meter en escuelas o métodos, que si Stanislavski, que si Grotowski, que si etcétera, que de por sí en las carreras de teatro sucedía mucho eso, ¿no? Que había maestros que estaban formados de una escuela, de otra escuela, y entonces muchas veces había hasta broncas en la formación, ¿no? No, no, olvídate de eso, eso no sirve, y entonces el de segundo año te decía que era mejor este y que era mejor el otro. Entonces ella nos dice, no, vámonos a la esencia de lo que es actuar, ¿no? Entonces ella me ayudó mucho porque me dio elementos para entender así como la parte básica de la formación. Y ya después con esas bases yo decía, ah, bueno, dentro de este rollo, aquí cabe Grotowski, aquí cabe Barba, aquí cabe esto es esto, y entonces eso me ayudó muchísimo. De hecho, eso cuando yo di clase, eso me formó incluso como maestro, aunque yo no quería ser maestro, porque yo con mis alumnos, por ejemplo, también hacía eso. Yo nunca les hablé de teóricos, ¿no? Y sin embargo, muchos alumnos me dicen, mira, cuando llegamos al ENAD, cuando llegamos al CUT, cuando llegamos a todo, nos dimos cuenta que manejabas elementos de Barba, que manejabas elementos de Meyerhold, que manejabas elementos, sí, sí, pero lo más importante, manejaba elementos para enseñarte a actuar, para que te enamoraras de la actuación, ¿no? Ok. Me parece muy interesante lo que estás diciendo porque así es como te fuiste formando para convertirte también en maestro. Claro, Y hoy en día es lo que le transmites a tus alumnos. claro. Ahora, retomando la pregunta anterior, pero dándole otra dirección, ¿tienes algún alumno en particular que haya llamado tu atención y por qué? Eh, Híjole, pues mira, la verdad, si tuviera que hablar de una alumna, sí, hablaría de mi pareja, de Ruth de la Colina, ¿no? Creo que ha sido mi alumna más constante y después mi compañera, mi colega y yo diría que hasta mi maestra, ¿no? O sea, yo conocí a Ruth precisamente a través del teatro. La primera obra que monté con ella fue La Lección de Ionesco, con la que estuvimos dentro del ciclo de directores jóvenes universitarios. Y Ruth, desde que yo empecé a darle talleres para la formación dentro del grupo, en ese momento eh, eh, yo empecé a fundar un grupo en de los 80 que se llamó Grupo Banqueta, con el que llegamos incluso aquí a Querétaro. Ruth siempre fue una gente súper disciplinada, súper aplicada, es una mujer que ama igual que yo el teatro, entonces siempre estuvo muy atenta a mis instrucciones, a mi forma de impartir talleres sin dejar de ser alguien crítico también. Siempre es alguien que en momentos me ubicaba, en momentos me hacía ver errores. Entonces yo diría que Ruth, ¿no? Y no, no solamente porque sea mi compañera de vida, sino porque realmente ha sido una gente con la que he estado en el escenario miles de veces y disfruto muchísimo eso, ¿no? Entonces yo sí tendría que decir que para mí es mi mejor alumno. Ok, muchas gracias vos. ¿Cuáles han sido algunos de los roles más significativos para ti en el escenario? Platícanos de alguno. Bueno, mira, creo que uno de los que disfruté muchísimo fue, por ejemplo, en el marido de Flaminio Scala, un espectáculo de comedia del arte italiana que hicimos con el maestro Juan Felipe Preciado, que tuvimos la maravillosa oportunidad de aprender a hacer máscaras de cuero, máscaras de la comedia del arte con Donato Sartori, ¿no? Uno de las personalidades de la comedia del arte contemporánea. Eh, Fue un proceso interesantísimo con Juan Felipe. Juan Felipe era una gente con muchísimo rigor escénico. Recuerdo que fue un proceso que duró cerca de 7 meses, ¿no? Para apropiarnos de toda la mística de la comedia del arte, etcétera, ¿no? Entonces a mí me tocó hacer un papel, el doctor Graciano Campanaccius Baquetone Balanzone, me acuerdo muy bien de eso, ¿no?
Y fue un papel que realmente me exigió mucho, ¿no? Porque la comedia del arte pues es muy exigente, ¿no? Sin embargo, yo disfruté muchísimo ese personaje, disfruté muchísimo estar con mis compañeros. Esa obra se presentó en el Teatro de la Nación, allá en México, el programa que había, el Teatro de la Nación, hubo una cooperación Teatro de la Nación del IMSS con la universidad y tuvimos la oportunidad de estar ahí haciendo, ¿no? Entonces yo diría que eso fue un papel muy interesante, ¿no? Que a mí me significó mucho. Otro del que podría hablar de aquellos momentos en la Ciudad de México, que también para mí fue muy relevante, fue el papel de Pao Shen. Con la maestra Soledad, ahí están en una coproducción con el CUT, hicimos el Círculo de Tiza chino de Luis Sintao, que es realmente que es el primer círculo de tiza. Después Breca hace un círculo de tiza caucasiano, pero realmente se hace en el siglo XI. Y entonces yo tenía que hacer un juez, el juez Pao Shen. Entonces, fue un trabajo muy difícil en el sentido de que como nos vestíamos como chinos de la época, del siglo XI, teníamos que caminar muy despacito para dar esa sensación de que flotábamos sobre el escenario con las grandes túnicas y vestuario. Entonces era un papel súper exigente. Aparte de eso, de que era muy exigente, tenía que hacer otro papel. Yo iniciaba la obra con el papel del señor Ma, al que mataban. Entonces yo tenía que cambiarme, maquillarme, cambiarme, quitarme postizos en un tiempo récord para salir del señor Ma a Pao Shen. Y cuando había doble función, porque estamos hablando de esos tiempos idílicos en los que había funciones de martes a domingo con función doble sábados y domingos, cuando hacía yo doble función, pues era desmaquillarse, maquillarse, o sea, encarnar los dos personajes y que cada uno tenía su reto, ¿no? Entonces, por ejemplo, son papeles muy entrañables. Otros papeles muy entrañables, yo podría hablar de uno que me encanta, que eso ya lo hice con el Teatro Popular, fue el de Mamerto. El Mamerto Parada Peláez, decía, ¿no? Este, este teatro es teatro de la revista que se hizo bueno, se hizo en tres etapas, antes de la Revolución Mexicana, durante la Revolución Mexicana y posterior a la Revolución Mexicana. Es un teatro muy divertido, de ahí salieron realmente los cómicos mexicanos, el Panzón Soto, un montón de gente dio origen a la carpa, ese tipo de teatro, porque era un teatro político, un teatro rico que hablaba de las condiciones, ¿no? De las condiciones del momento. Normalmente este teatro lo escribieron periodistas. Entonces, este papel del Mamerto, que yo la primera vez que lo vi, se lo vi a Ausencio Cruz en las tandas de Tlalconejo, allá en México, él hacía ese papel dentro de las tandas. Este, Está escrito en 1913. Acaba de tomar el poder Huerta, acaba de dar el golpe de Estado Huerta, y entonces se hace una tanda que se llamaba El País del Hambre. Y entonces salía el Mamerto, este personaje, el Mamerto, pues que es el clásico chambero mexicano con su gorrita, ¿no? Entonces, este papel divertidísimo, además, porque es un monólogo muy alburero, pero con mucha finura, ¿no? Bueno, yo creo que con este teatro de revista dimos más de 2000 funciones a lo largo de la República y te puedo decir que ese personaje, en especial el Mamerto, a donde se paraba, causaba sensación. O sea, la verdad es un papel que yo amo muchísimo porque, de hecho, todavía me sé el monólogo ese, ¿no? Pero ese, fue un papel también muy entrañable, ¿no? Este, También Titus Andronicus, Titus Andronicus, ¿no? Que tú la dices, ahora dices que la fuiste a ver, ¿no? Bueno, Sí, en aquel entonces, Titus estamos para hablando de mí, finales de los noventas, de ¿no? los 90, y Titus también fue una experiencia muy impactante, tanto por el personaje mismo como por la concepción de la puesta en escena, que era una rampa así en desnivel y pues, que era todo un reto estar trabajando con la gravedad y a la vez estar imbuido dentro del personaje, ¿no? Entonces Titus para mí fue algo muy impactante porque en ese momento yo estaba pasando, bueno, más bien mi hija, Mariana, estaba pasando por una circunstancia muy parecida en el sentido de que ahora sí que un problema de, bueno, con su mamá,
que ella sentía que no tenía voz. Entonces ya ves que a la hija de Titus le cortan la lengua. Entonces para mí era como la metáfora, ¿no? De que se estaba resolviendo por un lado en mi vida esta idea de darle voz a mi hija y por otro lado mi hija en la ficción sin lengua, ¿no? Entonces, eso era muy entrañable, pero a la vez eso me ayudó mucho a construir el personaje, ¿no? Ok. Gracias por compartirnos esto también, Gus. Y ahora cambiando un poquito el ángulo, como director, ¿hay algún montaje en particular que te haya dejado una gran satisfacción? Platícanos. Sí, bueno, creo que hay dos montajes que para mí fueron muy significativos. Uno fue La Cruz en el Espejo, Okay. un montaje que compartí la dirección con el maestro Ramiro Boldó, que en paz descanse, que fue un trabajo que hicimos en la UTIC, la Unión de Teatristas Independientes. Éramos 4 grupos que nos unimos y entonces hicimos este montaje de la maestra Coral Aguirre, una autora argentina, en el Museo Regional, en ese momento donde el Museo Regional estaba Horner y estaba Oropesa, y realmente, como siempre, nos abrieron las puertas y nos permitieron entrar al Museo Regional, manejar fuego dentro del Museo Regional, escalar paredes. O sea, la verdad nos permitieron hacer una puesta en escena con cerca de 30 actores, más o menos, que fue una puesta, yo digo que memorable. Era itinerante, era todo el claustro abajo y arriba. Ruth era la Sor Juana y la verdad fue un equipo muy, muy, muy profesional el que trabajó. Llegamos hasta la muestra nacional de teatro, ganamos la muestra estatal aquí, la muestra regional en Guadalajara. Entonces, un montaje muy entrañable por todo lo que significó a lo largo del trabajo, tanto actoral, porque también actué además, como el trabajo entrañable con los compañeros y vicisitudes que tuvimos, ¿no? Íbamos a estrenar, recuerdo, en el mes de octubre y en ese momento me hablan por teléfono a las 2 de la mañana y me dicen, usted es director de la obra tal, sí, venga a quitar todo del Museo Regional porque está el Estado Mayor Presidencial, porque la señora Salinas va a hacer una cena aquí, no sé qué fregados, y entonces si no lo quita usted, se lo van a quitar y le van a tirar todo, porque así trabajaba el Estado Mayor, ¿no? Entonces ahí me tienes a las 2 de la mañana, nos tienes hablándole a toda la compañía, tuvimos que desmontar todo, porque el estreno iba a ser la semana siguiente, y ya no pudimos estrenar. Ahora, la suerte siempre está de nuestra parte. Nos colgamos en estrenar hasta enero del siguiente año, pero eso nos dio mucho tiempo de pulir mejor el trabajo, de hacerlo mejor y bueno, los resultados fueron muy, muy, muy grandes, ¿no? Y luego, pues otro montaje entrañable también fue el de Edipo Rey, con el que gané lo de el mejor teatro en provincia en el 2003, ¿no? Este es resultado pues de una serie de montajes que empezó con otro montaje muy entrañable que hice con mis alumnos, Las Coéforas de Esquilo, con el que ganamos allá en Grecia, bueno, ganamos aquí en México y luego allá en Grecia como grupo mexicano montando el teatro griego, ¿no? Entonces es un trabajo entrañable porque incluso de ese elenco que llevé a Grecia, ahora están trabajando en mi compañía 2 compañeros. Jean-Paul Castersen sigue haciendo teatro. Hay gente que sigue haciendo teatro. Esta, eh, ay, se me fue ya Vianney que está ahorita en Sol y Luna. O sea, hay muchísima gente de ese equipo que sigue trabajando en el teatro. Entonces, un equipo maravilloso, pero además ese montaje dio pie a la trilogía de teatro griego. Y dentro de la trilogía de teatro griego monté Antígona, monté Electra y finalmente Edipo, en la que con Edipo nos vino a ver gente de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro y pues nos dieron el reconocimiento de lo mejor al teatro en provincia, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue un espectáculo que también marcó mi vida, ¿no? Por todo lo que significó por el equipo que logramos integrar. La música la hizo Manuel Puente, las máscaras las hizo otro chico que ahorita está en Polonia. O sea, fue realmente un trabajo muy, muy redondo y muy entrañable, ¿no?
estuvimos ahí en el Museo de la Ciudad, gracias a Horner, nos permitió adaptar el teatro morisco, el teatro sí es morisco, de una manera impresionante, ¿no? Entonces, pues yo creo que es uno de los otros montajes memorables. Continuamos con nuestra entrevista. Quisiera preguntarte acerca de tu proceso creativo. ¿Cómo te preparas para un nuevo proyecto? ¿Tienes un proceso creativo en particular? Eh, pues realmente yo diría que no en el sentido estricto de la palabra. Yo fíjate que creo que cada proceso lo enfrento como algo nuevo, algo inédito, ¿no? O sea, si tuviera que hablar de alguna metodología, yo diría eso, ¿no? Que yo trato de dejarme sorprender. O sea, yo cuando elijo como director, por ejemplo, hablando como director, cuando elijo una obra, paso por un proceso, tiene que haber un proceso como de empatía, ¿no? De empatar, de que de repente la obra me diga algo y que yo sienta que a través de la obra quiero decir algo yo a mi vez, ¿no? Entonces, hay un proceso como de primero dejarme atrapar por la obra, por el texto, etcétera, y después entonces ya empezar una vez que digo, sí, 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 este es el texto, esta es la obra, entonces ahora sí empezar un proceso de apropiación, de análisis, ¿no? De estudio, de investigación, pero siempre tratando de no encasillarme yo mismo, ¿no? Sino como de que dejar muy abierto el, el esquema, el panorama muy abierto para tener oportunidad de después irlo amarrando, ¿no? Y eso mismo incluso trabajo con mis actores, ¿no? O sea, yo soy una gente que me gusta mucho que mis actores aporten, ¿no? Yo siempre he creído que los actores también son creativos, ¿no? O sea, no son marionetas, no son gente que le tengas que decir es así, y asado, y muévelo así, ¿no? Entonces, yo siempre trato de tener un planteamiento que sí tenga una dirección, pero que a la vez permita este juego, esta de investigación, de búsqueda, ¿no? De muchas cosas. Entonces, en ese sentido, yo diría que ese es un poco mi proceso. Siempre trato, eso sí, de investigar, de documentarme, ¿no? Para tener elementos y otras partes se las dejo a mi intuición, ¿no? A ir fluyendo, a ir también tomando de lo que se me va presentando y sobre eso, claro que ya con la idea básica que tengo es salir adelante, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Cuando estuvimos precisamente en lo del Teatro del Seguro, donde estaba Titus, yo monté ahí dos soles, una obra mía y de Ruth. Bueno, esta obra la empezamos a trabajar en la llamada Casa de la Cucaracha, ¿no? Ahí en 16 de septiembre, el CEFAC. Le llamamos la Casa de la Cucaracha porque cuando entramos ahí por primera vez, llegabas así y el patio había que espantar todas las cucarachas para poder ensayar, ¿no? Entonces ahí empezamos a hacer el trabajo. Entonces cuando yo concibo dos soles, hicimos una leyenda indígena, yo de repente dije, vamos a combinar títeres, pero títeres gigantes, o sea, no títeres, sino vamos a grandes, olmo, gigantes con actuación. Y yo inmediatamente pensé en lo mexicano y dije, cestería, trapeadores, escobas, cestería del mercado Escobedo, etcétera, ¿no? Vamos a hacer con eso los muñecos. Yo los tejí, bueno, se los cosí con ayuda de Rumbo de mi suegro. Entonces empezamos a trabajar ahí en el CEFAC. Estuvimos jugando mucho, un rato, hasta que de repente ya me dicen los compañeros del seguro, bueno, pues ya les va a tocar, ¿eh? O sea que ya en 10 días entran al seguro y en 20 días tienen que estar estrenados. O sea que van a tener que hacer la adecuación, la adaptación en poco tiempo realmente. Entonces, ahora adelante, ¿no? Yo ya traía así como muy clara la apuesta, la concepción, etcétera. Entonces, cuando llegamos al seguro, el primer ensayo, ¡boom! Se me viene así abajo todo el mundo, ¿no? Yo de repente empiezo a ver esto que habíamos trabajado en el CEFAC y lo empiezo a ver mínimo, lo empiezo a ver muy pequeño, porque yo tenía la idea de hacer algo muy monumental y digo, no manches, esto no sale. Y entro en una crisis brutal, ¿no? Y entonces agarro y aparte de todo, y les digo, me acuerdo que entré en una crisis y de repente les digo, suspendo el ensayo, nos vemos mañana.
Y por favor, mañana todo el mundo de negro, vénganse vestidos de negro, no quiero nada de color, quiero puro color negro, todo el mundo. Y casi, casi los corrí, ¿sabes? Ajá. Entonces la güera Ruth se me acerca y me dice, oye, ¿qué te pasó? Ya, pues me conoce muy bien, ¿no? Y le digo, estoy en crisis, güera, es que no vamos a llegar, es que esto valió madres, es que va terrible, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la casa. Nos vamos a la casa y como a las 3 de la mañana, yo así, ya sabes, las crisis del director, tú las has vivido. Y de repente le digo a la hora, me voy, güera. Yo traía las llaves del teatro. Me voy al teatro. Voy al teatro, necesito estar allí, necesito resolver esto. Porque mañana a las 10 de la mañana que lleguen yo tengo que tener resuelto esto. Entonces me fui al teatro, me senté frente al escenario, estuve cavilando, me amanecí. Y recuerdo que ya amaneciendo, casi amaneciendo, me subo a ver las luces, etcétera. Lo que sí tenía claro que iba a usar luz negra, pero no había todavía visto cómo lo iba a integrar ahí, entonces prendo la luz negra y estoy allí cuando llega la señora de la limpieza. Buenos días, buenos días. Y entonces al momento que entra ella, la señora de la limpieza, venía vestida de blanco. Y yo digo, es blanco, no es negro el pedo, no es blanco. O sea, además es indígena, tienen que venir de blanco, ¿no? Ajá. Y en ese momento fue algo increíble porque pues es ese momento en el que le jalas al hilo de la madeja y como has estado trabajando creativamente todo el tiempo, se me vino así todo, boom, vi los árboles, vi las ceibas, dije, son cortinas de estas de los señores, entonces vi toda la escena, todo, y dije, ya tengo el rollo, ¿no? Ujú. Entonces llegan los chicos a las 10 de la mañana De y negro yo, todos. a su casa, cabrones, de rápido. Se me vienen todos de blanco, por favor, inmediatamente. Y me voy, y entonces de repente empezó a fluir todo, fluir. Y de repente, bueno, pues quedó una apuesta que muy impresionante, una apuesta que también a mí me dejó muchas cosas, que después adaptamos, tuvimos que adaptarla para el Museo de la Ciudad, para el auditorio del Museo de la Ciudad, ¿no? Pero bueno, así es, ¿no? Yo siempre estoy muy abierto al proceso creativo. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Tienes algún ritual o rutina específica antes de salir a escena? Mira, sí, si le puedo decir así, sí. Tengo uno individual y uno colectivo. Ok. ¿No? En lo individual a mí me gusta mucho, y lo comparto con Ruth, llegar, si se puede, 2 horas antes al teatro. Llegar y checar que todo esté en orden. Caminar el escenario. Eso para mí es algo muy importante. Yo siempre se los decía a mis alumnos. Caminen el escenario, aunque ya lo conozcan. Parece una tontería. No, pues si ya lo conozco, ya. Camina el Ujú. escenario. Siempre hay anécdotas. Yo tuve un compañero que se rompió la nariz porque la señora del aseo había dejado detrás de la cámara negra un trapeador. No caminó el escenario, le pega y le rompe la nariz. Entonces yo les recomiendo a todos los jóvenes, ¿no? Caminen el escenario, caminen aunque ya lo conozcan. Entonces yo siempre llego, camino, veo cualquier contingencia, cualquier cosa que pueda estar, arreglo mis cosas. Una vez que esto está, yo tengo que salir a la calle. Por ejemplo, Ruth no, Ruth se queda, yo no. Yo tengo que salir a la calle a caminar las plazas, echarme un cafecito, etcétera, pero ya con la confianza de que ya sé que allá todo está funcionando. Regresar el tiempo suficiente para calentar en grupo, para mí esa es parte de la mística, siempre me gusta que el calentamiento sea en grupo, o Ujú. sea, porque siento que eso ya desde ahí prepara la energía, el trabajo de escena es en grupo, entonces yo me gusta calentar en grupo con un calentamiento intenso, fuerte, maquillarse, prepararse y luego hacer una pequeña toma de manos, de energía, en la que de alguna manera hacemos una especie como de, yo diría como de, no me gusta decirle pacto, sino de acuerdo, esa es la Ujú. palabra más bonita, de acuerdo de que vamos a hacer lo que vamos a hacer con corazón, con inteligencia y con voluntad. Eso sería un poco mi ritual y el ritual un poco colectivo. Ok, muchas gracias, Gus. Sí. Ok, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado en tu carrera teatral?
Bueno, pues, híjole, es que de repente hay tantos. eh, Mira, me pongo un ejemplo, ¿no? Creo que uno de los desafíos más grandes siempre ha sido, pero que me ha gustado, es abrir espacios. Ok. Y creo que de alguna forma, no digo que soy el único ni que seamos los únicos, pero creo que aquí en Querétaro hemos sido uno de los grupos o de las personas que más espacios hemos abierto, ¿no? Yo recuerdo cuando recién se inauguró Casa del Faldón con Enrique Villa. Ujú. Enrique Villa me dijo, ahí están las llaves del faldón, es tuyo. Haz y deshaz, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en el faldón cuando pues no había nada, pues estaba bien bonito, recién inaugurado, recién bonito, pero no había nada teatral, ¿no? Entonces fue eh, era siempre desde poner luces, poner cableado, poner todo con los chicos, con todo para poder presentarse, ¿no? Y se fue abriendo hasta que de repente pues ya empezó a verse el Faldón como un sitio en el que se podía hacer teatro, en el que había espacio, no nada más para el teatro, para la danza, para muchas otras cosas más, ¿no? Lo mismo sucedió un tanto en el museo, ¿no? Ok. Ahí yo reconozco que, por ejemplo, donde ahora es el teatro, Ujú. el primero que llegó ahí fue Abelardo, Abelardo Rodríguez con su grupo. Y recuerdo que presentó ahí una obra, pero él lo que hizo en ese momento fue, pues ahora sí que arrimar para un lado, arrimar para otro, porque se usaba eso como bodega, casi como basurero, que era una cancha, y él presentó ahí, más o menos aforó y presentó allí, ¿no? Entonces, cuando yo llego con los chicos y llego con el teatro griego, yo quería hacer también esto muy monumental, ¿no? Y dije, puta, ¿no? Con todo esto no va a poder ser. Entonces hablé con Horner y le digo, oye, ¿dónde podemos sacar toda esta basura? ¿Podemos tirar? Y Horner, bien lindo, yo siempre se lo agradecí, dice, adelante, hagan y deshagan. Entonces fue un limpiar, pero limpiar en serio, pintar paredes, limpiar, los chicos colgarse para poner lámparas, todo, para poder hacer ahí las dos de las tragedias. Y a partir de eso es que se empezó a usar eso y luego ya se empezó a plantear la cuestión de hacer el foro. De hecho, nos pidieron a varios directores opiniones para el foro. Vas a creer que aunque yo participé en eso, yo no estrené ese foro como director, sino hasta el 2017 con Sí. mis alumnos del CEDAR como director. Y como actor lo estrené por primera vez ya con el foro en el 23 con Ruth, con online. No nos habíamos parado nunca ahí, A a pesar de pesar que de ayudaste que a que se ayudamos a hiciera. abrir. Y lo mismo pasó en Casa de Cultura. Y bueno, pues siempre hemos mucho buscado y siempre hemos creído mucho que somos un gremio y que hay que ayudarnos entre todos, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que, por ejemplo, eso ha sido uno de los retos, ¿no? En el terreno ya más, más digamos, más hay otro terreno, pues siempre ha sido la cuestión económica, ¿no? Ujú. Siempre cómo buscar la solvencia, ¿no? Porque yo soy una gente que a mí me gusta pagar el trabajo de los demás, ¿no? Yo siempre he tratado de, de que, de que los compañeros que hacen, aparte del trabajo doctoral, hacen otras cosas, pues se les dé también, ¿no? O Ujú. sea, a veces le digo a mis compañeros, mira, aguántame tantito, a lo mejor no te puedo dar todo de un jalón, pero te voy a ir dando porque tu trabajo de diseño, tu trabajo de iluminador, o sea, pues todo vale, ¿no? Claro. Y porque así como yo pago, yo quiero que también a mí me paguen, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, ese ha sido también un reto, la cuestión de por dónde sacar fondos. Yo te voy a ser honesto, últimamente me ha dado un poco de flojera esta cuestión de la gestión, pero por ejemplo, cuando tuvimos nuestro foro banqueta en el 90-92, ahí arriba de la fuente de Neptuno, ahí tuvimos Ok. nuestro local. En ese momento tuvimos un sistema que nos funcionó mucho, que tomamos del Galpón del Uruguay, que yo lo aprendí de Galpón del Uruguay, de Blas Braidot y ellos, que se llamaba sistema de socios cooperadores. Ok. Es decir,
hacíamos unas especies de membresías y entonces te nombrabas socio cooperador. Tuvimos gente, mucha gente que era socio cooperador. Nosotros, ¿a qué nos comprometíamos con la membresía? Bueno, primero a ofrecerte un teatro de calidad, de todos tipos, teatro comedia, infantil, teatro de, o sea, una oferta de teatro para ti y para tu familia. Para tu familia inmediata era gratuito porque tú eras nuestro socio cooperador. Para tus familiares cercanos había descuentos, por ejemplo, ¿no? Para tus amigos, etc. Entonces llegamos a tener una cartera de socios cooperadores bastante amplia. Nos faltó visión, ¿no? Porque de repente, en ese momento yo no tenía carro, gastábamos mucho tiempo en ir a cobrarle a nuestros socios. Y entonces llegó un momento que dijimos, híjole, es que tenemos tantos socios que nos la pasamos cobrando y estamos descuidando el escenario. No se nos ocurrió en ese momento, pues vamos a contratar alguien de cobranza. No, estás muy embebido en la cuestión nada más del escenario, entonces lo dejamos. Y dejamos de tener los socios, luego dejamos de tener el local, pero creo que eso de tener socios es una buena alternativa, ¿no? Esos cooperadores. Entonces, por ejemplo, esa fue una cosa de gestión que sí nos funcionó. También trabajamos otro tiempo con una fundación, Mexfan, con la que hicimos 2 trabajos, y ellos a cambio de esos 2 trabajos, de hecho una de mis obras se tradujo hasta el japonés, qué confusión. Ellos nos pagaban con infraestructura, nos pagaron con sillas, nos pagaron con sonido, sillas que después yo doné al Museo de la Ciudad, ya llevé y ahí se quedaron el faldón también. Entonces, como que también ha sido para mí importante la cuestión de la gestión, aunque ahorita me pasa que así como que digo, híjole, ya me quiero mejor contratar un gestor o alguien que haga la gestión por mí, porque de repente como que se ha vuelto muy complejo también con esto de las convocatorias, que ahora son tan extensas, ¿no? Antes era como más sencillo. Sí. Claro, yo también entiendo que éramos menos grupos, ahora son más, y pues todo el mundo tiene su derecho, estoy de acuerdo. Ok, muchas gracias, Luz. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Sería, ¿cómo es la dinámica de trabajar con otros profesionales del teatro aquí en Querétaro? Pues mira, yo en general he tenido buenas experiencias, ¿no? Yo en lo particular he tenido buenas experiencias. El problema de los teatreros, bueno, con todo respeto lo digo, en Querétaro, no ha sido arriba del escenario, ha sido abajo del escenario. Es decir, la organización. Por eso ahorita estoy muy contento con esto de las tertulias, que es un poco más libre vernos los teatreros, platicar, ¿no? Porque la verdad, organizar, yo participé en 4 asociaciones o 4 intentos de asociaciones y te puedo decir que las 4 no terminaron en el escenario, ni terminaron por problemas en el escenario, terminaron por problemas abajo del escenario, por problemas humanos. Sí. O sea, creo que más que nada tenemos mucho que resolver como seres humanos, ser primero mejores seres humanos, para que después podamos entonces realmente estar en la convivencia. Pero en términos del escenario, yo puedo decir que en general, arriba del escenario, tuve muy buenas experiencias con la gente que trabajé, ¿no? ¿Tienes alguna colaboración en especial que haya sido memorable para ti que quisieras platicarnos? Pues mira, por ejemplo, hubo dos puestas en escenas que hicimos eh, incentivados por el grupo Paso de Gato, que era de David Noyola, que en paz descanse, un chico potosino, que trajo a dirigir esas 2 puestas en escena a Poncho de Alba, un agente que había estudiado también allí en la Facultad de Filosofía y Letras, mucho antes que yo, y con él montamos esta obra de Singe, Manantial de los Santos, de John M. Singe, ahí en el Teatrino de la CUR, con el Tocho, lo montamos con el Tocho, lo montamos con Pamela Jiménez, o sea, con un elenco, con La Güera, yo, del mismo David Noyola, y creo que fue una experiencia muy interesante. La escenografía la hizo Javier Rivas, o sea, fue un trabajo en el que nos integramos gente de diferentes procedencias y se logró hacer un muy buen montaje, ¿no? Que estuvo ahí.
con ese mismo director más adelante hicimos Cierren las Puertas. Esa sí la vi. Ahí es donde vuelvo a hablar de abrir foro. Si tú Ujú. lo recuerdas, lo hicimos cuando todavía no estaban las salas estas, ni el Teatro de la Ciudad, ni el Rosario Solano. Ujú. Estaba realmente aquello casi destruido y nos metimos ahí y allí hicimos Cierren las Puertas, ¿no? Ujú. Y lo mismo lo hicimos con un conjunto de gentes muy variadas, de diferentes procedencias teatrales y demás. Y creo que fue un trabajo muy padre que estuvimos ahí haciéndolo y, y que no tuvo ningún problema. Fátima del Rosario, bueno, participamos gente muy variada, ¿no? Ujú. Ivonne Ruiz, o sea que ahora pues cada quien tiene su camino, sin embargo en ese momento creo que nos integramos muy bien y fue para mí también un montaje memorable, ¿no? O sea, creo Ujú. que el mismo Titus fue una experiencia muy enriquecedora en su momento. Entonces creo que en ese terreno, Brujas de Salem con Omar Alain, también participamos mucha gente muy variada y creo que también arriba del escenario nunca hubo problema, ¿no? Ok. Me parece importante que lo hayas mencionado. Mencionaste a dos personas que para mí, en mi formación teatral, son muy importantes. David Noyola fue mi maestro en el INCOVAC. Ah, mira, Con él participamos los 3 años en el concurso, creo que era Festival Estudiantil de de Teatro, teatro, sí. que ahí fue donde vimos Titus. Ah, Entonces, el mira, maestro entrañablísimo de cuando estábamos en la prepa. mira. Y cuando estaba en la universidad, mi maestro fue Tocho. Ah, Entonces, mira. ambos los conozco y les tengo un gran aprecio. No, pues cómo no. Seguimos con nuestra entrevista, Gus, y quisiera preguntarte ahora, ¿cómo ha cambiado la industria teatral desde que comenzaste? Platícanos un poquito de cuáles fueron tus inicios y cómo has visto que ha evolucionado a donde estamos ahora. Bueno, pues mira, yo creo que ha pasado, bueno, yo hablo un poco desde mi experiencia, ¿no? Yo tuve la, la fortuna, cuando estaba en la carrera, terminando la carrera, de conectarme, de que se conectó la facultad con el Teatro de la Nación. Ujú. Eso fue muy interesante porque el Teatro de la Nación pues, era una visión en la que se buscaba utilizar los teatros del Seguro Social. Esos teatros del Seguro Social siempre se les ha buscado sacarles jugo porque realmente son muy desperdiciados en general, ¿no? Entonces a veces se lograba, por ejemplo, Teatro de la Nación lo logró durante un tiempo y creo que en ese momento fue interesante porque se ofrecía una gran oferta muy variada, estoy hablando de la Ciudad de México, a través del Teatro de la Nación. Después tuve la fortuna de conectarme a los circuitos culturales de la SED y del ISTE Cultura. Ujú. Esto fue una propuesta que organizó el maestro Roberto D'Amico, que en paz descanse, y Susana Alexander. Y era algo muy padre, fue algo muy padre que duró exactamente más o menos como 10 años, toda la década de los 80, porque permitió que muchos grupos independientes, tanto de teatro como de música, como de diferentes artes, eh, pudiera realmente tener un trabajo profesional, ir a todas las grandes ciudades, pequeñas ciudades, municipios, pueblos, rancherías más apartadas del país a llevar música, a llevar teatro, a llevar poesía, etcétera, ¿no? Ujú. Creo que fue un proyecto muy interesante que en ese momento se apoyó también desde el gobierno. En ese momento había dinero todavía en ese momento y bueno, realmente eso nos permitió pues vivir bien, digamos, del trabajo escénico, llegar a muchos públicos variados, ¿no? En toda la República. Pero bueno, creo que allí hablo un poco a nivel de autocrítica, hablo de mí, hablo de varios grupos mexicanos. Creo que a los grupos mexicanos nos faltó la visión precisamente de industria, la visión de ver como empresa al teatro. O sea, como que dijimos, pues lo que queremos es presentarnos y qué padre, nos están pagando muy bien por presentarnos, estamos yendo a todo el país a presentarnos a todos los foros posibles y qué padre, ¿no? Y no se nos ocurrió ahorrar. En cambio, los chilenos, o sea, todos los grupos exiliados que había en ese momento, por aquí había muchos exiliados que se quedaron después a vivir,
uno de ellos, por ejemplo, Marionetas de la Esquina, pues evidentemente se compraron su casa foro en Cuernavaca. Es decir, mucha gente de estos países sí tuvieron la idea de necesitamos foro, el foro es una casa, estamos en un lugar, estamos ganando bien, vamos a ahorrar y vamos a poner esos foros, ¿no? Se nos fue la onda. Porque todos nosotros, y pienso que muchos creímos que esto iba a ser para siempre. Bueno, eso es a nivel de acá. Cuando yo llego a Querétaro, bueno, primero llego con las giras y luego me voy. Pero Manuel Herrera Castañeda nos invita a que formemos, él tenía la idea de formar la Compañía Estatal de Teatro. Okay. Esta famosa Compañía Estatal de Teatro que nunca se ha podido formar. Ya lo había intentado Leonardo Costa, después llego yo, luego llega Cermeño, luego llega Rodolfo Obregón. El chiste es que por alguna causa nunca se ha podido formar la Compañía Estatal de Teatro. Bueno, en mi caso concreto, de repente el problema fue de que había presupuesto para mí y para Ruth, yo como director, la güera como maestra y como asistente de dirección para la compañía, pero no había sueldo para los actores. Entonces yo sí le decía a Manuel, pues es que sí es muy padre que de alguna manera se pretenda hacer un grupo o una compañía profesional, pero ¿cómo le voy a decir yo a los chicos? Oye, pues vente y te van a dar 200 pesos para tus camiones, man. Entonces realmente nunca se pudo generar eso, se generó nada más el grupo experimental de teatro de la Secretaría de Cultura, okay, con la que hicimos un montaje de una obra mía y de la güera que se llamó ¿Qué Querétaro? ¿Qué Querétaro? Que lo hicimos en el Teatro de la República, por cierto. Okay. Entonces, después de eso, me gusta Querétaro y yo decido, bueno, pues vamos a quedarnos acá. Estamos en ese momento, todavía tenemos la infraestructura de las giras de la SED y se empiezan a abrir infraestructuras aquí también había giras y demás. Y yo dije, bueno, pues está bien, vamos a quedarnos aquí y vamos a generar, ¿no? El problema está que de repente nuevamente nos faltó como esa visión de tener infraestructura. Entonces cuando de repente se termina CEP, se termina Cultura y aquí mismo los mismos circuitos, todo esto empieza a decaer, pues de repente otra vez nos vemos en el limbo. Afortunadamente se integran en ese momento al grupo compañeros de un grupo de psicólogos que en ese momento se llamaban Costal, y uno de los integrantes, que en paz descanse, Eduardo Vázquez, él sí tenía más idea, porque además tenía un negocio, él tenía su negocio de serigrafía, entonces tenía más la idea de, bueno, necesitamos tener la idea más de empresa, y ahí es donde tenemos nuestro foro teatral. Entonces yo creo que en ese momento el foro teatral sí nos permitió también tener una base. Creo que el foro es algo muy importante, ¿no? Sí. Desgraciadamente, bueno, nuevamente nos quedamos sin foro y creo que el problema es que el único que tenía en ese momento visión, digamos, más comercial era el Corral de Comedias, ¿no? Que tenía más la visión de utilizar el foro, porque los cómicos de alguna manera, como grupo universitario, bueno, pues ya muchos de sus integrantes eran parte de la nómina de la universidad, entonces como que no se veía tanta la necesidad de que el boleto fuera parte de la remuneración de los actores, ¿no? Ajá. Creo que eso fue lo que pasó mucho tiempo, ¿no? Entonces siento que aquí en Querétaro durante mucho tiempo se vio al teatro un poco como con amor profesional, pero mucho desde el amateurismo, en el sentido de, pues los actores no cobran, ¿no? Y si cobran, pues que cobren poquito. Y eso desgraciadamente se permeó hacia muchos lados, ¿no? Yo recuerdo haber tenido experiencias en varios lugares, una vez en Radio Querétaro, otra vez en un proyecto para Cerro de las Campanas, de que pasaba lo mismo. Está padrísimo tu proyecto, pero no hay dinero para los actores. Para ti sí hay, como guionista, sí hay como director, pero no hay dinero para los actores. Entonces, bueno, pues es que pareciera como que el actor es un ser inmaterial, que no come, que no, yo no puedo jalar gente a trabajar conmigo si no le ofrezco algo.
Claro. Entonces creo que ha faltado como esa visión. Ahora, yo siento que de un tiempo para acá, yo estaría hablando como de 2000, calculo que como de 2006 para adelante, empezó a haber esta idea del foro teatral, Ujú. aparte de los foros ya establecidos. Creo que una de las que empezó con esto fue precisamente Verónica Carranco, Ujú. con el sótano, cuando se puso por allá. Y creo que a partir de eso se empezaron a abrir foros como la Carcajada, o sea, en donde ya empezó a haber esta idea de ver también el teatro como una industria, pues, Como una empresa. como una empresa que tiene que generar Claro. recursos, ¿no? Entonces creo que ahorita yo me retiré, bueno, no me retiré, yo no me retiré. Es decir, tuvimos el proyecto de las leyendas que duró 15 años, en las que seguimos haciendo teatro, y yo insisto, nunca nos alejamos del teatro, nada más que cobró otro impulso. Y creo que, por ejemplo, las leyendas a mí me enseñaron esta visión de la empresa, Ujú. vista desde el turismo cultural, porque el turismo sí es una empresa. En el turismo todo el mundo gana, ¿no? O sea, decía José Niembro, que le mando un saludo si va a ver esto, que era la pirinola esta de todos ganan. O sea, Ujú. tiraba y en el turismo todos ganan. Ujú. Porque gana desde el señor que pasa la voz allá en la central camionera hasta este señor, ¿cómo se llaman? Los que acomodan los carros, como el señor, Ujú. el bellboy. O sea, Ujú. todo el mundo gana porque todo el mundo tiene una recompensa si recomienda la obra, Claro. etcétera. Entonces, eso lo aprendí mucho ahí en turismo, ¿no? Que de repente todo el mundo ganaba. Para que tú ganaras, todo el mundo ganara. Ujú. Y entre más tú ganas, yo gano y todo el mundo ganamos. Creo que Claro. esa visión es muy importante recuperarla para el teatro, ¿no? Entonces, yo creo que ahora que hay foros, puede ser un buen camino. Pero creo que necesitaríamos, como grupos, eh, tener esta visión tanto de si tengo foro como si no tengo foro, de que el foro para sostenerse necesita verse de alguna manera como una cuestión económica, ¿no? Ujú. O sea, yo lo digo con todo respeto, yo he oído compañeros que de repente se quejan de que no, pues es que fulanito de tal, pide tanto por ciento para su foro, o pide esto, o pide lo. Pues sí, pues es que un foro tiene su precio mantenerlo. Claro. O sea, yo claro que cuando a mí yo voy y hago un convenio con alguien de un foro, yo sé que tengo que aportar también con la visión de que yo al momento de hacer mi planeación de recuperación, yo tengo que ver lo que le voy a pagar al foro Ujú. y buscar que también, aparte de lo que le voy a pagar al foro, para que ese foro se siga manteniendo, porque eso es muy importante, Ujú. yo también gane. Entonces creo que tendríamos que de alguna manera las compañías, sobre todo los chavos, empezar a ver que sí, que hay muchas posibilidades de trabajar en los foros, porque además hay muy pocos foros institucionales, Sí. y que además en los foros institucionales es difícil ganar, si lo quieres ver así, es difícil ganar por las mismas condiciones del foro. Entonces que tenemos que de alguna manera buscar estar en los foros de los compañeros, pero también con la visión de que, no con la visión de refugiarnos allí y que nos hagan el paro, sino con la función de que nosotros vamos a brindar nuestro trabajo que le va a ayudar al foro, pero el foro también nos va a ayudar a nosotros y así es como se puede pensar, ¿no? Es una sinergia, un ganar-ganar. Me estoy dando cuenta por todo lo que has platicado Ujú. hasta ahora que crees mucho en la colectividad, Claro, en que claro, todos trabajemos, en que todos aportemos y en que todos ganemos, claro, claro, ¿no? claro, sí. Muy bien, te agradezco, Gustavo. Siguiente pregunta. ¿Tienes alguna figura dentro del mundo teatral que te inspiró de manera particular? Bueno, mira, yo diría que hay como tres personas, ¿no? Que de alguna manera me inspiraron en un momento dado, ¿no? Creo que el primero fue Julio Castillo. Ok. Julio Castillo, un tipazo el hombre. Con él tuve la oportunidad de trabajar en arte escénico popular
lo que antes era culturas populares. Más bien lo que ahora es culturas populares, antes era arte escénico popular. Okay. Y en sus principios, de hecho ahí trabajó Jesús Rodríguez, eh, con un maestro de Bellas Artes. Me acuerdo que se hicieron varios proyectos muy interesantes. Estaba ahí en la calle de Plateros, con la comercial mexicana, Plateros, ahí en México, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de trabajar con Julio. De hecho, ahí se fundó, ahí se hizo el nombre de Banqueta, porque ese fue el nombre que le pusimos primero al grupo con el que trabajamos con Julio. Y luego ya cuando pues ya se acaba el proyecto, yo le pido a Julio que si me puedo quedar con el nombre de Banqueta, y de ahí es que nos quedamos con Banqueta, ¿no? Pero bueno, Julio, una persona entrañable. ¿Por qué? Primero porque era un ser humano de primer orden, ¿no? Él tuvo una infancia muy difícil en Santa Julia, una colonia popular de la Ciudad de México, y él me decía que su estética, porque todo el mundo decíamos que él era el poeta de la violencia. Él era una gente capaz de llevar a escena las, las, las obras más crueles o crudas, violentas, de una manera tan poética, ¿no? Que te maravillabas. Okay. Era un hombre con una sensibilidad, una creatividad y una sencillez que a mí me impresionaba, ¿no? Entonces cuando yo trabajé con él, trabajamos con él como director, uno llega con una especie de expectativa, ¿no? Como una especie de idealización de, uy, voy a trabajar con Julio Castillo y a ver cómo va a ser, ¿no? Entonces de repente, pues, Julio es una persona muy sencilla y al principio muy caótica. Okay. Después yo entendí esto del caos creativo, de que el caos es el principio de la creación, es el principio del cosmos. Entonces él llegábamos, me acuerdo que llegábamos ahí a ensayar con él, y de repente decía, chicos, así con su dedito que siempre te señalaba, chicos, para mañana quiero que prepares esto, tú preparas esto, y tú, Borreguito, me decía en el borrego, preparas esto. Ok. Y entonces, ya. Entonces al día siguiente llegábamos, pues todo el mundo, y de repente, a ver, vamos a hacer esto y esto y esto, y empezamos a hacer otras cosas, ¿no? Entonces todo el mundo dice, perdón Julio, ¿qué? ¿No nos habías pedido esto? No, no, eso déjalo. Ahorita es esto y esto y esto, ¿eh? Y pasaba, ¿no? Y hacíamos algo y demás. Y luego nos dejaba otra tarea, otras cosas, ¿eh? Y luego de repente a la semana siguiente, ¿qué pasó con lo que te pedí de no sé qué? Entonces nos pedía aquello que nos había pedido. Órale, órale, ¿no? Entonces nos agarraba así en curva, y, no, oye, ¿por qué no nos habías dicho que no, no se olvide? O sea, entonces aparentemente era caótico. O sea, digamos así, bueno, este cuate, ¿quién quiere, no? Y esto de repente aderezado con que pues nos llevábamos muy bien con él. La verdad es que en ese momento andábamos muy metidos en el alcohol, entonces también Julio, entonces salíamos, nos íbamos a jugar a un bar, a cantar y demás, ¿no? Pero lo que yo recuerdo que fue increíble fue que un día llegó Julio y así, después de ese aparente caos, que después entiendes que es el caos creativo, llegaba y decía, chicos, ya lo tengo. A ver, pum, pum, pum. Y entonces empezaba y era una especie de máquina creativa, no me gusta máquina, de organismo creativo. Okay. Impresionante. Sabía perfectamente, o sea, ya le había trabajado todo el imaginario con todo lo que habíamos, entonces ya lo había organizado, entonces ya vas tú, pum, 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 vas acá, hacemos esto, y entonces salía, ¿no? Entonces yo digo, me quedé con eso, ¿no? Yo digo, sí, 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 sí. Yo también a veces tengo mi caos, pero ya sé que es un caos creativo, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, él es una persona que me marcó mucho. En otro terreno, me marcó mucho mi tío político, Julio Alemán, ¿no? Yo a Julio lo conocí incluso antes de La Güera, yo lo conocí en el SAI, okay. En el SAI, porque la madre de mi hija, que es actriz, iba al SAI, entonces yo a veces la acompañaba ahí al SAI, a las asambleas, y de repente ahí me lo presentó y conocí a mucha gente ahí en el SAI, ¿no? Pero nunca había tenido más acercamiento con él que saludar. Entonces cuando ya empiezo a andar con Ruth, pues ella Ruth es mi pareja y todo, un día me dice,
pues vamos a una comida familiar, etcétera, etcétera, y de repente en la comida llega Julio. Yo, ay, hola. Dice, es que es hermano de mi tío, es hermano de mi mamá. Ah, órale, ¿no? Entonces yo dije, qué padre y todo, y él siempre se portó muy lindo conmigo, con Ruth. Nos vino a develar placa, o sea, siempre que se lo pedimos, nos apoyó, o sea, un tipazo, un tipazo como ser humano y demás. Y entonces él me mostró mucho este rollo de que la fama, de que el éxito, que la fama no te tiene que volver loco, ¿no? No te subes a un ladrillo y te caes, ¿no? Él siempre fue una gente sencilla, gente con una gran capacidad humana, ¿no? Además. Y entonces yo dije, pues es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que teniendo todo, porque vaya que nos tocó ver momentos en los que estabas en un restaurante y le llegaba la gente y señor Julio y la foto y sobre todo la gente, pues ya que, pues digo, para los chavos ya ahora Julio no les dice nada, pero para ese momento mucha gente era Julio Claro, Alemán, ¿no? claro. Y sin embargo, él siempre trataba a la gente con mucha solvencia, con mucha amabilidad. Entonces yo dije, no, pues hay que aprender de eso, de un gran ser humano, ¿no? O sea, Okay. que la fama, que el prestigio, que todo nunca se te suba a tal grado que te vuelvas acá, ¿no? Entonces yo podría decir que, por ejemplo, esas son dos personas que me marcaron muchísimo, ¿no? En mi camino. Y el tercero, porque dijiste que eran Bueno, tres. el Julio tercero. Castillo, Julio Claro, Alemán claro, y... claro, claro. Y el tercero, pues yo podría decir eh, que es Alonso Marroquí, un agente que ya no se dedicó al teatro, que él me dirigió eh, exactamente un año antes de entrar a la carrera. Él había estudiado en filosofía y letras. Okay. Precisamente creo que era de la generación de Poncho Alba. Y era un chavo que tenía un grupo que se llamaba Barricada, porque además tocaba la guitarra, pero él era un muy buen director escénico. Ujú. Y con él monté una obra que se llamó Barbarroja, de Rodolfo Santana. Y yo hacía Okay. el capitán Garfio, yo hacía Garfio. Era una farsa documental muy padre, porque a partir de los piratas se hablaba de toda la cuestión de la conquista, de la búsqueda del dorado, el imperialismo. Era muy interesante la apuesta. Y este Ujú. cuate muy creativo, un hombre muy creativo, también muy sencillo. Y yo lo recuerdo a él mucho porque era de las gentes que siempre te estaba diciendo, no te des en escena, ¿no? No te des por vencido, si puedes. O sea, siempre te estaba alentando, siempre te estaba diciendo se puede, ¿no? Siempre veía, aún él me enseñó mucho la cuestión de que el teatro es error que se va, a partir del error vas Ujú. mejorando hasta que llega un momento que sale. El ensayo para eso es, ¿no? Él me enseñó, no le tengas miedo a fallar, los ensayos son para fallar N veces. Claro. Y él ahora sí que él me enseñó a fallar, y gracias a que me enseñó a fallar pude tomar el error como un elemento de recuperación, ¿no? De recuperación para la creación. Entonces por eso creo que él lo, lo reconozco mucho. Lástima que pues, él ya no se dedicó al teatro, pero creo que me enseñó mucho de eso. Muchas gracias, Sí, Gus. Es muy interesante lo que nos estás comentando porque justamente creo que nos hace ver todo el camino y la preparación que lleva a una persona, porque tomas elementos sí, de aquí, de no, allá y de todas no, no, partes. no olvides. Y está muy interesante porque muchos que ya estamos en el camino o que nos hemos formado y sobre todo espero que esto también llegue a audiencias jóvenes, Sí, que sí, les va a servir mucho esto. claro, Muchas claro, gracias. no, muchísimo. Ok, una última pregunta para cerrar este bloque sería, Sí, ¿cómo crees que el teatro puede influir en la sociedad y viceversa? ¿Cómo influye la sociedad en el teatro? bueno, mira, definitivamente creo que el teatro es un poder y eso lo ha demostrado a través de la historia, ¿no? Si nos vamos desde el teatro griego, pues el teatro griego era educador, ¿no? O sea, el Ujú. teatro griego cuando el siglo de Pericles, que era un humanista muy grande, él buscaba que la gente fuera al teatro. Ujú. Él pagaba las entradas para que la gente fuera al teatro porque el teatro griego era tremendamente educador, ¿no? Entonces, ya desde ese tiempo siempre en el teatro, ¿por qué? Porque el teatro como lo hace, como es una, ¿cómo se llama esto? Sería una,
transferencia hacia la ficción de la realidad, o sea, no es la realidad, pero se parece tanto a ella, ¿no? Que inevitablemente cuando tú ves el teatro, tú ves reflejada una parte de ti allí, ves reflejada una parte de la sociedad, ves reflejada una parte de tu humanidad y de la humanidad en general, ¿no? Ujú. O sea, porque la materia de la que está hecho, pues es el género humano y todas sus cuestiones, ¿no? Entonces es muy difícil pensar en un teatro desvinculado de la sociedad, ¿no? Hace rato hablábamos del teatro de revista. El teatro de revista llegó a estar tan imbrincado en la sociedad revolucionaria y posrevolucionaria Ujú. que hay unas anécdotas que cuenta por ahí ay, se me fue ahorita su nombre, perdón, No te preocupes. bueno, que están por ahí contadas en los compendios de teatro mexicano. Hay unas historias increíbles, te voy a platicar una, por ejemplo, para que veas cómo se mezcla la sociedad, ¿no? Estaba el Panzón Soto y la Gatita Blanca, que en ese momento pues, eran muy grandes cómicos, cuando llegan los zapatistas y los villistas a la Ciudad de México, cuando Ujú. llegó Villa y Zapata a la Ciudad de México. Entonces, de repente, varios generales zapatistas, eh, buscando pues, cómo divertirse, o sea, ya intentando tomar la ciudad, les dicen, pues vayan al teatro. Y van al teatro, y entonces llegan al teatro, se meten todos ellos que jamás habían ido al teatro, y se sientan y todo, y empiezan a ver, y entonces la obra de la que se trataba era una obra en la que el Panzón Soto era el papá de la María Conesa o de la Gatita Blanca, y se supone que no la dejaba casar, pues porque se supone que era un terrateniente que no dejaba casar a la hija Ajá. porque el que tenía que casarse con ella era pobre, ¿no? Era campesino y demás. No, hombre, pues en una de esas se para un general zapatista, se sube al escenario, Ajá. corta cartucho Cartucho. y le dice al panzoso, cabrón, déjalos que se casen o aquí te fundo, cabrón. Entonces, imagínate, el panzón se da cuenta y se da cuenta de que evidentemente, pues en ese momento para este general no se le podía hablar de la ficción y de que pues en el teatro nada, ¿no? Ajá. Para ese señor era la realidad Claro. y él estaba viendo además su realidad quizá, ¿no? Porque veía al terrateniente contra los que estaban luchando en la revolución, o sea, veía esa circunstancia que él había Ujú. vivido y Ujú. entonces tuvieron que adaptar en ese momento y que se casara y que saliera porque si no los plomeaban, ¿no? Y así como eso hay una serie de anécdotas impresionantes, ¿no? De cómo el teatro en un momento dado ha cambiado. Yo siento que incluso la gente que está luego en los poderes tan sabe que el teatro es transformador que muchas veces por eso lo mantiene marginado. Ujú. Por eso lo mantiene marginado, ¿no? Digo, pues ahí está toda la experiencia de Brecht, de Piscator, de cómo el teatro ha cambiado muchísimo a la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que sí hay de un gran vínculo. Y creo que además es parte de lo que tiene que hacer el teatro. Tomar los temas vigentes, los temas de actualidad y de alguna manera eh, mostrarlos, bien sea para que la gente reflexione, bien sea para denunciarlo, bien sea para que simplemente para que la gente se vea reflejada, porque yo creo que Ujú. es el gran espejo. Yo creo que Ujú. el teatro es el gran espejo de la sociedad. Ok. Seguimos con nuestra entrevista a Gustavo Silva. Cuéntanos la historia de tu compañía actual. ¿Cómo es que se formó? ¿De dónde obtuviste el nombre? Performance. Bueno, mira, este, yo creo que habría que hacer rápidamente un poquito de historia, ¿no? Yo me formé de alguna manera, como decíamos, en el teatro independiente, Ujú. ¿no? Mi primer grupo se llamó Shandy Ayoli, después Grupo Latinoamericano de Teatro, luego Saltimbanqui, luego Saltimbanqui Banqueta y luego Banqueta, ¿no? Ya me quedé con Banqueta duramos del 80 al 92, o sea, llegamos a Querétaro como Banqueta, en el 92 se forma Agrupación Teatral La Compañía que dura hasta el 2006 y de alguna manera allí dejo de estar dentro del movimiento independiente, entro a la cuestión de esta del turismo cultural Ujú. y luego en el 19 que nos jubilamos, la Güera y yo decimos, vamos a retomar el camino del teatro independiente, ¿no? Porque
pues es un camino muy entrañable que nosotros queremos mucho, ¿no? Y que además siempre hemos visto el teatro independiente como algo que es profesional y que de alguna manera tiene que ser comercial también, ¿no? O sea, el hecho de que se dice independiente no quiere decir que no lo veas como ya o como algo más, ¿no? Entonces, se nos viene la pandemia. Justo cuando salimos, teníamos la idea precisamente de empezar a ver cómo tener un foro, etcétera, y en eso se nos viene la pandemia. Entonces, estando en pandemia, uf, nos pasó lo que a todos, ¿no? O sea, si no puedes ir hacia afuera, pues vete hacia adentro. Vamos a ver qué onda. Y entonces empezamos mucho pues a pensar, a reflexionar, etcétera, etcétera. Y entonces, dentro de esta idea de formar un grupo, nos preguntamos, a ver, retomamos la compañía, la agrupación de toda la compañía, o sea, retomamos lo que ya fue o formamos un nuevo grupo. Y entonces los dos llegamos a la conclusión de que había que formar un nuevo grupo. Y entonces dijimos, bueno, pero ¿cuál sería la génesis o qué sería lo que nos inspiraría? Entonces, como por un lado tenemos la idea y la vamos a lograr de tener un foro propio, dijimos, bueno, yo creo que de entrada, foro, porque si ya le empezamos a decir al universo foro, es más fácil que se materialice, ¿no? Foro, bueno, un foro, foro, foro. Y luego, como estábamos en ese momento pues encerrados, empezamos a ver que mucha gente hacía cosas por las redes sociales. Entonces dijimos, oye, ¿y si hacemos un proyecto para redes sociales? O sea, si no podemos salir, ¿por qué no utilizar las redes sociales? Aunque no sabíamos nada de manejo de nada, ¿no? Iba a ser toda una aventura. Y entonces dijimos, pues sí. Y entonces empezamos a hacer cuenta de los diferentes, como diferentes lugares, foros que habíamos transitado. Resulta que el 9 iba a ser en línea, o sea, online. Foro 9. Entonces dijimos, pues órale, Foro 9 en línea. O sea, entonces de ahí surge el nombre Foro 9 en línea. Y empezamos a hacer, la güera se empieza a escribir en teatro, que ahorita ya subimos 4 por fin, desde ese tiempo nunca los habíamos filmado ni subido, ya los filmamos, ya los subimos, empezamos a subir 4, ya están en TikTok, que sería Foro 9 en línea, ¿no? Pero entonces estando en eso de que, híjole, necesitamos aprender, yo necesito una curva de aprendizaje, de aprender a manejar cosas que no sé, empiezo a revisar las computadoras y empiezo a encontrarme con todas las obras escritas, tanto para las leyendas, para Promotour, como obras que yo tenía escritas para mis alumnos, como obras que yo había escrito y que nunca había editado ni nada, o que ya habíamos montado, como fue el caso de estos. Entonces le digo a la güera, oye, pero ¿qué te parece si también vemos la posibilidad de publicar obras, ahora que ya las estamos acomodando? Entonces, Foro 9, Dramaturgia. Y sale nuestro primer libro, Foro 9, Dramaturgia, con editorial Lignio. Entonces ya de repente dijimos, bueno, si ya tenemos Foro 9, Dramaturgia, Foro 9 en línea, pues ahora que se termina la pandemia, hay que tener algo para que sea Foro 9 escena. Y entonces en la revisión dimos con online, que ya la habíamos hecho en 2006 online, ahí en la Escuela de Laudería, y dijimos, bueno, pues si tenemos, este es nuestro lugar de ensayo, el comedor de mi casa, porque no podemos salir, pues vamos a empezar a ensayar, a reensayar online, pero pues vamos a tener que hacerlo con otra propuesta, porque la de ahí de Laudería pues fue muy ambiciosa, porque en ese momento tuvimos presupuesto y acá ya que no vamos a tener presupuesto. Entonces es que sale online, ¿no? Empezamos a trabajar online mientras estaba la pandemia. Foro 9, escena. Y finalmente dijimos, bueno, y que ya nunca más vamos a volver a dar clases, talleres, y de repente dijimos, bueno, pues mira, clases como academia, la verdad ya no queremos dar. O sea, ya dar calificaciones, estar en un rollo académico, no, pero no quiere decir que no queramos dar talleres, nos encanta dar talleres, nos encanta compartir nuestra experiencia. Pues vamos a llamarle Foro 9 Formación. Y ya habrá tiempo, no hemos todavía estrenado esa parte de Foro 9, pero después ya tenemos Foro 9 Escena, que ahorita ya tiene a web, ¿no? Aparte de online, Foro 9 en línea, que tiene en teatro, que tenemos ahorita en TikTok, Foro 9 Dramaturgia, que ya tenemos el primer libro y estamos ahorita haciéndolo así para que tengamos otra, ya será otra sorpresa, otra publicación más de otras 3 obras, porque además me puse a escribir durante la pandemia y la fuera también. Y bueno, formación, espero que ya el año próximo podamos tener
formación también, ¿no? Enhorabuena. Entonces, pues es un poco la génesis de Foro 9. Justo la pregunta que te iba a hacer a continuación es, ¿dónde ves a tu compañía de aquí a 5 años? ¿Cuál es el rumbo que quieren seguir? Y personalmente tú, Gustavo, ¿cuál es tu rumbo? ¿A dónde vas? Mira, yo sí veo, me veo y veo la compañía con un foro propio, con un espacio propio. O sea, yo sí lo veo así, ¿no? Eh, Me gustaría mucho también viajar otra vez, o sea, viajar. Yo amo mucho este país, o sea, la verdad, lo conozco casi todo por las giras de la CEP. Y ahora que veo que hay tantos foros independientes, porque fíjate, nosotros cuando organizamos las dos muestras de teatro independiente, que fue un éxito, cuando estábamos ahí, hicimos una primera en el local de banqueta y luego en la Casa del Faldón con apoyo de Enrique Villa. Bueno, en ese tiempo yo te puedo decir que se contaban con los dedos de las manos los grupos independientes del país. Ujú. A Trasluz de Puebla, Contigo América, la Mueca, la Mueca de la Ciudad de México, eh, ay, los de El Venero de Guadalajara, o sea, éramos, no sé, digo, ya exagerando, éramos 35 grupos en Ok, toda la República. ok. Así éramos muy pocos grupos. Casi uno por estado. Exactamente, ¿no? Éramos muy pocos grupos, y sobre todo los que teníamos foro. Ujú. Más bien me estoy refiriendo a los que teníamos foro. Claro que habría más grupos independientes, pero realmente aún así no era la cantidad de propuestas y todo que hay ahora, ¿no? Ujú. Entonces, ahora cuando veo que hay tantos foros independientes, y que digo, qué bueno que la Secretaría de Cultura Federal está promoviendo esta cuestión de los circuitos nacionales. Ujú. Digo, hay que ir, aunque no nos programa la Secretaría. Ujú. Sí, porque si nos vamos a esperar a ganar la beca o eso, para dar por 10 funciones en los foros independientes, pues está cañón. Habría que empezar a conectar, bueno, yo voy a empezar a conectar sobre todo porque conozco a Coronado, por ejemplo, del Rinoceronte Enamorado, para empezar a moverme. Me gustaría empezar a moverme no nada más en los foros de aquí, sino también en los foros de allá, porque creo que se puede hacer todo un movimiento Claro. de teatro independiente, de foros y de teatro independiente, porque es muy interesante. Yo creo que mira, yo creo que hay una cosa que puede pasar, que está pasando, por ejemplo, en la cuestión del video y del cine. Ujú. Anteriormente, hacer cine y video independiente era muy difícil porque tienes que estar en la anda. O sea, Ujú. ¿estabas en la anda o no estabas en la peli? Te Sí. hablaban para una película y te decían, pero eres socio de la anda? No, no, pues tienes que ser socio. O difícilmente te podías publicar. Ahora, con tanto movimiento que hay en el cine y tantos foros independientes y también productoras independientes y todo, ahora ya no te piden como requisito que seas de la anda, ¿no? Ya Ujú. te dicen, órale, te hacen la audición, te haces el casting, si funcionas, adelante, ¿no? Entonces yo digo, Sí que hay qué apertura. bueno que haya esa apertura. Entonces yo pienso que lo mismo pasa ya a nivel de la cuestión de los foros. Antes era muy difícil, como grupo independiente, mucho más difícil porque o tenías foro o trabajabas con las instituciones y estabas siempre esperando que te diera el gobierno la beca, o etcétera, ¿no? Yo creo que ahora que hay tantos foros independientes, se puede hacer algo interesante. De hecho, hace poco vi que salió de una chica que estuvo conmigo en las leyendas, que salió de su grupo, que está en León, que decía, ¿quieres participar en la programación del foro tal acá? Manda tu currículum y manda demás. Y ya vemos cómo se la hace. Si eres de fuera, vemos cómo se la hace. Pues órale, qué interesante. Creo que por ahí se puede hacer, ¿no? Claro, ahorita una de mis preocupaciones es, yo soy jubilado, Ruth está jubilada, yo no tengo problema de viajar, pero mis compañeros sí todavía, ¿no? Entonces, ¿yo qué quiero? O sea, yo sí estoy buscando de qué manera lograr pues que mis compañeros también puedan tener independencia, ¿no? Pues sí. Que puedan tener independencia, ¿no? Yo afortunadamente la tengo, Ajá. o sea, yo te puedo decir francamente que ahorita pues estoy muy desahogado en ese sentido,
porque pues tengo mi pensión de Bellas Artes, tengo la pensión que nos da el gobierno, ¿no? Que pues oye, es una lana, Claro. es una lana y Todo suma. todo suma, ¿no? Y bueno, entonces que todo lo que me cae, ahorita acabo de hacer, por ejemplo, un guión, o sea, todo lo que me cae, pues me suma, ¿no? Pero de repente sí veo que mis compañeros le batallan, ¿no? Entonces ahorita como que la idea es, de qué manera logro también que realmente mis compañeros también puedan profesionalizarse en ese sentido, ¿no? Porque yo sí también me veo viajando, llevando espectáculos a muchas partes, me veo sí formando o ayudando a formar chavos, ¿no? También. A mí me encanta mucho trabajar con la gente de inicio. Me gusta mucho, sobre todo. No digo que no me guste trabajar también con actores ya formados, o sí, pero me gusta mucho toda esta parte inicial de enamorar a la gente de esto que yo tanto amo, ¿no? Justo esa es la siguiente pregunta que te quería hacer. Hasta parece que las estás adivinando porque me las estás poniendo de pechito. ¿Cuál sería el mejor consejo que le podrías dar a un joven que apenas está en formación? Mira, yo de mi experiencia les diría, primero, nunca te traiciones a ti mismo. La peor traición que puede hacer uno es traicionarse a sí mismo. Entonces, por ejemplo, eso empieza incluso desde la definición. Hay gente que está en este momento que se está definiendo, de que de repente siente que el teatro es su camino, pero pues ve el panorama negro, por un lado, familiar, la familia le dice no sé qué, lo ve muy negro, etcétera. Entonces yo le diría, si tu corazón, si tu ser te dice, ese es mi camino, lucha por él. Dale con todo. Y el teatro es como la vida, es como el universo, es como el eco. Como tú le llamas, responde, ¿no? Yo pasé por lo que creo que todo el mundo hemos pasado, por ese momento de, híjole, ¿qué voy a hacer? Quería ser biólogo, ya no fui biólogo, quería ser político, si es política, ya no lo fui, y ¿qué voy a hacer? Y de repente dije, no, pues, ¿cuál es mi pasión? Yo creo que la pregunta que se tienen que hacer los chicos, todo chico, toda chica, es, ¿cuál es mi pasión? La abuela siempre les decía, ¿cómo te visualizas exactamente? ¿No? ¿Cómo te visualizas dentro de 5, 6, 10 años? Y si te visualizas haciendo teatro, a darle. Ahora, a lo mejor dices, no, yo me visualizo como ingeniero, pero el teatro me está ahorita dando muchísimas cosas. Adelante. Hemos tenido muchos alumnos que han pasado por el teatro, lo han hecho de manera muy padre, muy intensa, y de repente han dicho, se acabó, ese es mi punto final en el teatro. Ya no me da, y yo quiero ser esto y el otro, o de alguna manera el teatro me enriqueció, pero ahora quiero ser esto. Adelante. Lo que vives, vívelo con intensidad. Ese sería mi consejo. Vívelo con intensidad, con sabiduría y con intensidad. Esos siempre han sido mis caminos, ¿no? Dale, con todo. Quienes han pasado en mis talleres saben que yo soy así, con todo, pero también con sabiduría, ¿no? Muchas gracias, Gus. No, pues gracias a ti por esta entrevista. Todavía no Ah, terminamos, todavía no falta, qué bueno. terminamos, todavía nos Adelante, falta, ¿eh? adelante, maravilloso. Casi ya última pregunta para Sí, terminar. sí, muy bien. Hay una expresión que a mí me gusta mucho usar entre los compañeros teatreros, que es la de mucha mierda. ¿Qué significa para ti? ¿Qué representa para ti? Bueno, fíjate que yo ya no la uso, ¿no? Ok. Primero que nada, bueno, a lo mejor no todo el mundo sabe el origen de mucha mierda, ¿no? Esto tiene que ver con el teatro español, teatro del siglo de oro español, en donde se hacían en los corrales, de ahí viene también la cuestión del corral de comedias, en los corrales se hacía el teatro, se hacía el tablado y entonces de alguna manera ahí se hacía el teatro. Entonces mucha mierda significaba que como la gente tenía que atravesar los establos, los corrales, para poder llegar a ver el espectáculo, si había mucha mierda, quiere decir que había mucho público, porque había pisado mucho, mucho, mucho de la mierda, entonces se llenaba aquello de mierda y entonces era un buen síntoma porque había mucho público. Entonces ahí se quedó lo de mucha mierda, ¿no? Esto es más o menos igual a lo de que te rompas una pata, ¿no? Bueno, yo lo que sucede es que he estudiado mucho y sé el poder que tiene el verbo, la palabra. Entonces, el poder que tiene el verbo, y aguas con lo que dices, porque lo que dices se materializa.
Yo no lo creía hasta que vino un camarada de Morelia al Teatro del Seguro a presentar Macbeth. Ya. Me Hay acuerdo. toda una Sí, leyenda detrás de Macbeth. aparte de todo, toda la leyenda que hay detrás de Macbeth. Bueno, entonces resulta que ellos presentaron Macbeth en los sótanos, donde están los camerinos, en los sótanos abajo del escenario Sí. rotatorio. Ahí presentaron Macbeth. Y resulta que que pues les dijeron el clásico, órale, mucha mierda y que te rompas una pata. Bueno, pues en una de las funciones, no recuerdo si fue la penúltima o la última, literal, ese día llovió brutalmente en Querétaro, se inundó todo, se salieron los excusados del seguro, se derramó toda la mierda de los excusados y una de las actrices se luxó la piel. Entonces yo digo, no, yo creo que hay tradiciones que son muy de nosotros, pero que a lo mejor podríamos empezar a encontrar otras formas de decirnos que tengas mucho éxito, que el universo te favorezca con muchas entradas. No sé cómo, como cada quien sienta, Habría que encontrar pero habría otro que modo. encontrar de qué manera nos hicimos ahora que tengas gran taquilla, que te vaya muy bien en la función. Y a lo mejor ya empezar a renovar también eso, porque se han vuelto como tradiciones que te digo, no siempre creo que hayan traído buenas cosas. Nosotros ya no las usamos. Ok. Justo hace ratito que mencionabas la obra de Titus en El Seguro, me acuerdo que ahí, recuérdame quién fue quien Román sí, García sí se rompió sí una se pierna. rompió la pierna, claro. Porque yo recuerdo claramente que hay una escena en donde cae por esta rampa y luego rueda y Sí, se rompió y la se pierna, rompió la sale pierna. de escena y cuando regresa ya regresó como con un palo y un trapo porque no iba a traer una muleta moderna, Claro. pero me acuerdo que le hicieron improvisada una muleta y yo pensé que eso era parte de la obra. No. Hasta el final Se que rompió. sí me enteré Sí, que se rompió. literal se rompió la pierna. Entonces, como Sí, dices, hay que tener cuidado con lo que deseamos. sí, con lo que deseamos, claro. Pero por otro lado, creo que también el que hayas ya comentado y dicho tus planes y cómo lo externas para que el universo lo escuche y como dices, lo pides y se te Claro. dará, yo estoy seguro que vamos a ver ese éxito dentro de algunos años. Claro que sí. Mira, porque además hay una cosa muy importante, ¿no? En la que estamos embalados, Ruth y yo. Yo tengo 66 años, Ruth ya dirá su edad. Pero bueno, nosotros no creemos que la edad tenga que ser un límite, una limitante para el creador, ¿no? Ahí está Jodorowsky que tiene 94 años, ¿no? Ahí está Clint Eastwood que tiene 98 años. Y dice Clint Eastwood, ¿cómo le hace? Pues no dejo entrar al viejo. O sea, me refiero al viejo acá. Sí. Porque puedes tener un cuerpo muy joven y ser viejo acá, ¿no? Yo cuando ya decido dejar de estar en el CEDAR después de 30 años, yo les dije a los chicos y los sigo sosteniendo, yo no salí para irme a mi casa a sentar, a mascar el pasado. Yo salí para seguir en presente y para construir un futuro que sea benévolo para mí, que sea bueno para mí, pero también pueda compartirlo con otros, ¿no? Y mientras esté aquí, pues aquí estaré con todo, ¿no? Con toda la energía, con toda la fuerza y la vitalidad, ¿no? Excelente, Gustavo. Pues ahora sí, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista. ¿Algún comentario final con el que quieras cerrar? No, pues decirles a todos los compañeros de teatro y a toda la gente que le gusta el teatro que hoy más que nunca el teatro los necesita, que el teatro vive del público, que el teatro vive de los actores comprometidos y que pues todos a darle duro y recio para que el teatro florezca más todavía aquí en Querétaro. Muchísimas gracias, Gus. No olviden visitar la página queroteatro.com para estar enterados de la cartelera. Semana a semana la actualizamos. Síganos en todas nuestras redes sociales, denle like, suscríbanse para estar enterados de nuevos videos. Y Gus, muchas gracias. Gracias al público por su atención. Gracias a todos. Y hasta la próxima. Gracias.